esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí él solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, mientras el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, diciendo, llenos de miedo, que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres Hijo de Dios. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera proponerles a ustedes un recorrido en el día de hoy sobre el Evangelio de una manera un poco diferente. No vamos a hablar hoy de Jesús, vamos a hablar de Pedro, ese discípulo que Jesús llamó, tal vez el primero, y a quien le encargó que fuera el que después dirigiera la comunidad de los creyentes. Hablemos un poquitico del itinerario espiritual de Pedro que se nos propone en esta lectura de hoy, porque a lo mejor no es un hecho puntual, a lo mejor en esta lectura que se nos propone no se nos está hablando de lo que le pasó a Pedro en la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre las 4 y 6 de la mañana, sino que nos está proponiendo quizás lo que le ocurrió a Pedro en la vida y lo que nos puede ocurrir a nosotros en el camino del discipulado. Por lo tanto, esta reflexión nos hace pensar no en un hecho puntual, sino en una acción de discipulado y de camino. Si uno lee con detenimiento el Evangelio, comienza diciendo esto, después de esto. Así comienza la narración del Evangelio de hoy, después de esto. Cuando dice después de esto, bueno, por supuesto es porque hay algo anterior. ¿Qué fue lo que hubo anterior de este acontecimiento? Dos cosas. La primera, muere asesinado Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era el precursor de Jesús. Y de alguna manera, inclusive dice el Evangelio de Mateo, que Jesús, cuando supo de la muerte de Juan el Bautista, se retiró a un lugar solo a orar. Probablemente asumiendo que ese era también su destino. Pero en ese momento quizás los discípulos, incluido Pedro,
se dieron cuenta que la cosa no era tan fácil. Es decir, que eso ponía en riesgo la vida. Pero también, inmediatamente antes, está la multiplicación de los panes y de los peces, donde dice el Evangelio que comieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. No sé si es porque los hombres comemos más o porque las mujeres eran más numerosas en ese momento, como lo son casi siempre en la iglesia. Pero de todas maneras, los discípulos, incluido Pedro, se debieron haber sorprendido, debieron haber dicho, wow, este hombre es capaz de multiplicar con unos poquitos panes y unos poquitos peces, es capaz de darles a todos. ¿Necesitas algo? Bueno, está bien. Entonces, se nos narra cómo Jesús, cómo ocurrió como ese milagro, ¿no? Como ese milagro. Y Pedro estaba allí. Pedro estaba en ese momento con Jesús, viéndolo multiplicar los panes, pero también viendo un momento difícil. Tal vez todo esto pudo producir en Pedro como un estado de ánimo, de preguntas. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué viene para nosotros? Y por eso, cuando Jesús les dice a los discípulos, ustedes muchachos, vayan en la barca, yo voy a despedir a la gente. Esa multitud que habían comido, que estaban allí, y Pedro y los demás discípulos hacen una travesía sin Jesús, en un acto de obediencia. Y lo primero que quería destacarles era las confusiones que pueden haber en el alma y en el corazón de Pedro. Pero luego hay un acto de obediencia. Vayan ustedes, adelántense, yo despido a la gente, y Jesús se queda en tierra y los manda a navegar sin él. Hay un dato interesante ahí, amigos, y es que a veces uno hace o quiere hacer recorridos sin Jesús. Y Jesús les dice, vayan. Además de la confusión, hay un acto de obediencia. Si Jesús lo manda, así lo haremos. Si Jesús dice que vamos, lo haremos, aunque eso implique navegar sin él. Confusión, obediencia. Pero cuando ya estaba de 4 a 6 de la mañana, que es el momento más oscuro de la noche, a Jesús le da por venir caminando sobre las aguas hacia los discípulos. Bueno, uno dice, hombre, ¿por qué no contrataste una barquita? ¿Por qué elegir viniendo caminando sobre las aguas? Porque es también una manera de demostrarle su poder. Pero en medio de eso, dice la palabra del Señor, que todos los discípulos, incluido Pedro, se desesperaron y comenzaron a gritar y decían, es un fantasma. Y cuando yo leía esta palabra, que la estoy leyendo desde el viernes, pensándola, orándola, cerraba los ojos y me imagino a los discípulos, el espectáculo de Jesús caminando sobre las aguas, pero ellos gritan porque no lo reconocen, porque Jesús a veces se presenta de formas inesperadas, porque Jesús a veces llega de maneras que nosotros no esperamos, de maneras que nosotros no entendemos, de maneras que son incomprensibles para nosotros. Ahorita nada más compartía con una persona que está aquí, que su hijo está cumpliendo hoy 6 meses de muerto. Y hablábamos de eso, del dolor de perder un hijo. Dicen que para una madre y para un padre no hay dolor más grande que perder un hijo. Es una manera inesperada de presentarse el Señor. A veces puede venir una enfermedad, puede venir una situación caótica en la vida,
Y se nos puede presentar Jesús de maneras inesperadas, incomprensibles. Nosotros no entendemos qué es lo que está pasando. Nos sorprendemos, la mente se embota, como le pasó a Pedro, que comenzaron a gritar y decían, es un fantasma. Entonces, crisis, confusión. Y a veces ustedes y yo tenemos crisis, confusión. Y cómo no decir que hoy en día, en el mundo de hoy, uno siente crisis por tantas cosas que están sucediendo y que uno no se explica por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué unos colombianos se van a matar al Ecuador a un candidato presidencial? ¿Y por qué nosotros vemos lo que vemos en el mundo de hoy, que uno a veces dice gas? Hay cosas muy buenas, pero también hay tanta maldad. Y entonces como que la mente se embota, como que uno dice, no es así, no debería ser así. Porque a veces Jesús se presenta de maneras inesperadas. Y los discípulos comenzaron a gritar y gritaban, es un fantasma. Tenían miedo, pavor, terror. Y no sé si ustedes y yo tenemos hoy en día pavor, terror, ante ciertas cosas del mundo y ante ciertas situaciones personales y familiares. Pero sin embargo, en medio del terror, en medio de la confusión, Pedro, que era el osado, el que siempre metía la pata, el que decía no lo que no debía decir, le dice a Jesús, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Hey Pedro, no estás pidiendo cualquier pendejada, estás diciendo si eres tú, yo quiero caminar hacia ti sobre las aguas, es decir, yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Yo quiero ponerme a tu nivel. Eso es lo que le está diciendo Pedro a Jesús. Yo quiero ponerme a tu nivel. Yo quiero hacer lo que tú haces. Y por eso les decía que a mí personalmente la figura de Pedro me fascina, porque Pedro es capaz de pedirle a Jesús lo que ningún otro de los discípulos se atrevían a pedir. Los otros 11 estaban en la barca muertos de susto. Pero hay uno que se atreve a marcar la diferencia. Hay uno que dice, si eres tú, yo quiero ir a ti sobre las aguas. Es decir, si eres tú, mándame a hacer lo que otros no pueden hacer. Y a mí me encanta esa figura de Pedro, me parece la berraquera, porque Pedro es capaz de hacer y de pedir lo que otros no se atreven a pedir. Es el que tiene la nota diferencial en el grupo. Los demás orinados del susto. Pero Pedro capaz de pedir lo que otros no piden. Y ese es el discípulo, el que se atreve a pedir lo que otros no piden. Ese es el hombre y la mujer de fe. El que se atreve a dar pasos que otros no se atreven a dar. Si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. Es decir, yo quiero ser osado. Y tal vez a ustedes y a mí hoy la vida nos pide ser osados. Yo como director de la emisora Minuto de Dios tengo que tomar esta semana 2 decisiones que reorientarán el camino de la emisora, aun que ponen en riesgo muchas cosas de la emisora. Y esta palabra me ha caído también, hermanos. ¿Saben por qué? Porque he sentido, si no arriesgo, no camino sobre las aguas. Si me quedo en la barca, no voy hacia Jesús. Y a veces es más cómodo estar en la barca gritando. Es más cómodo estar lleno de miel. Es más cómodo estar en la barca chillando. Pero bajarse de la barca y caminar sobre las aguas implica hacer lo que otros no hacen. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, porque Jesús es la machera. Jesús le dice a Pedro, ven. Yo le hubiera dicho a Pedro, no señor, no sea igualado, espere que yo llegue. Sí, momentico, yo llegue.
Pero Jesús le dice a Pedro, ¿quieres caminar sobre las aguas? Ven. ¿Quieres venir sobre las aguas? Ven. ¿Quieres caminar hacia mí haciendo lo que otros no hacen? Ven. Y Pedro se baja y comienza a caminar y da pasos. Porque Pedro caminó sobre el agua. Lo que hizo Jesús, Pedro lo hizo. Pero dice la palabra del Señor, al notar la fuerza del viento se comenzó a hundir. Y es que antes no había notado la fuerza del viento. Lo que pasó fue que este hombre osado, las circunstancias externas lo empanicaron. Las circunstancias externas, el viento. Él no podía cambiar el viento, pero podía caminar sobre las aguas. Él no podía hacer que las olas fueran más suaves. Él sabía, cuando Pedro se bajó de la barca, sabía cómo estaba el viento y sabía el tamaño de las olas y comenzó a caminar. Pero las circunstancias exteriores lo acobardaron. Y a veces hay circunstancias exteriores que a uno lo acobardan. No vamos a ser capaces de salir adelante, decimos nosotros. No, son más fuertes las tensiones internas. No vamos a ser capaces de sacar la compañía. No, está muy duro el mercado. No, está muy difícil sacar este matrimonio adelante. No, ese hijo de nosotros está metido en cosas que no son buenas. Y a veces las circunstancias externas nos hunden. Pero no porque las circunstancias externas no van a cambiar, hermano. Las olas no cambiaron. El viento no amainó. Las circunstancias estaban ahí. Y Pedro se comenzó a hundir. A veces uno se hunde. Pero Pedro, tan osado, tan valiente, tan berraquito, tan fuerte, tan, tan altivo, cuando se comienza a hundir, es humilde. Y ahí está el otro paso de Pedro, humildad. Ahí está el otro paso de Pedro. Cuando se comienza a hundir, no nada. Cuando comienza a hundir, Pedro no nada. Grita, ¡sálvame! ¡Sálvame! Yo me imagino a los otros discípulos en la barca, sí, ahora sí, sálvame. Me imagino a los otros discípulos haciéndole bullying a Pedro, sí, ahora sí, sálvame. A ver, el valiente. Pero Pedro, la valentía de Pedro no era solamente caminar sobre las aguas. La valentía de Pedro fue decir, sálvame. Y la valentía tuya y mía es cuando nos comencemos a hundir, decir, sálvame, dame la mano, ayúdame. Por eso el salmo era esa respuesta del corazón, sálvame. Y mis hermanos, si no nos salva Dios, ¿quién? Humildad y súplica. Pero miren a Jesús. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro le dijo, sálvame, Jesús le tendió la mano, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe. Jesús actúa diferente. Yo primero lo dejo tragar agua y después le doy la mano. Yo lo dejo tragar un poquito de agua para que aprendas. Pero Jesús actúa diferente. Jesús le tiende la mano, lo saca y le dice, hombre de poca fe tienes. Pero miren cómo termina este relato. Dice la palabra del Señor, que se montaron a la barca y el viento se calmó. O sea que Pedro, tomado de la mano con Jesús, caminó de nuevo sobre las aguas hasta montarse en la barca. ¿Por qué se hundió? Porque no estaba de la mano de Jesús. Porque las circunstancias externas eran más fuertes. El viento se calmó cuando se subieron a la barca. Lo que quiere decir que Pedro, de la mano de Jesús, ahí sí caminó
y se subió a la barca con Jesús. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, si tú te le sueltas a Jesús, te hundes. Pero si tú vas de la mano de Jesús, caminas sobre las aguas. Dale la mano a Jesús. Él no es como nosotros. Yo hubiera dejado que Pedro hubiera dicho, Señor, ayúdame. Cuando te estés hundiendo, dale la mano a Jesús y caminarás sobre las aguas. Harás lo imposible. Serás capaz de ir a donde otros no van. Romperás tus propios esquemas. Romperás tus propios paradigmas. Y al final, dice la palabra del Señor, todos se pusieron de rodillas y adoraron, incluido Peter, incluido Pedro. Al final se puso de rodillas y adoró. Y saben, hermanos, este es el proceso del discípulo: el asombro, la obediencia, la incredulidad, el miedo, la osadía, la súplica, el clamor, el ruego, volver a caminar con Jesús y al final adorar. No queda sino adorar, porque la adoración es el reconocimiento de lo que Él es. Cuando yo veía este proceso, me decía, ahí estoy yo pintado. Y tal vez tú también estás pintado ahí, pintada ahí. Ese eres tú, esa es la vida. Esa es la vida tuya y mía, contada en unos cuantos versículos. Pero al final solo queda una cosa, muchachos: adorar, postrarse de rodillas delante de Él y decirle, tú eres en verdad el Hijo de Dios. Y ese es el lugar de la seguridad, la adoración, la alabanza, el silencio, es el lugar de la seguridad. Allí es donde usted y yo nos sentimos seguros. Pidamos al Señor, hermanos, que esta palabra nos sostenga en la esperanza y en el ánimo. Te invito a poner las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba. Y también ustedes y yo tenemos miedo, y también ustedes y yo, a veces nos da kutu muchas cosas de la vida. También a ustedes y a mí, a veces hay cosas que nos sobrepasan, hay circunstancias que son más fuertes que nuestra fe. También a veces ustedes y yo tenemos miedos. Pero mi hermano, mi hermana, ¿por qué tienes miedo? Dice el Señor, si yo estoy contigo. ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué no eres capaz de caminar sobre las aguas? Solamente confía, cree, aventúrate, sé osado, rompe esquemas, rompe paradigmas. No te quedes en la barca como los otros 11, ahí gritando, atemorizados. Se necesita uno como Pedro, que sea capaz de hacer lo que otros no hacen y de emprender caminos que otros no emprenden. ¿Por qué tienes miedo? Dice el Señor, si yo estoy contigo. Y yo tengo muchos miedos, Señor. Y hay muchas cosas de mí, de los demás y del mundo que hoy no me gustan. Y de mí, de los demás y del mundo hay muchas cosas que me llenan de miedo, que me empanican, que me llenan de temor. Pero Señor, si voy contigo, caminaré sobre las aguas. Si voy a tu lado, caminaré sobre las aguas. Sin miedo, porque vamos con el Señor. Sin miedo. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Si nada es imposible para ti,
porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Siente que el Señor hoy de nuevo te dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No tengas miedo, no tengas temor, que yo voy a tu lado. No tengas miedo, camina sobre las aguas. Camina, bájate a caminar sobre las aguas. No se puede caminar sobre las aguas en la barca. Para caminar sobre las aguas hay que bajarse, arriesgar, sin miedo, porque el Señor va con nosotros. Sin miedo, porque Jesús nos espera. No miedo, Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.